Muy buenas noches, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que una vez más nos hacen el favor de dejarnos entrar en sus hogares por medio de estas transmisiones de Ministerios Nueva Generación. Qué alegría poder estar juntos una vez Amén. más, Así un es. miércoles más de bendición. Recuerde que todas las enseñanzas las puede encontrar en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que solo busque Iglesia Ministerios Nueva Generación y ahí le van a aparecer todas estas enseñanzas. Y en esta noche yo quiero saludar de manera especial a nuestro pastor Sergio Sí, Milanés. Estamos muy contentos, pastor, de iniciar una nueva serie de sí, enseñanzas. Muy contentos, contentos porque el contentos. Señor está haciendo. La serie anterior estuvo muy, muy linda y quisiera, por favor, que nos saludes y que nos des un poquito ahí de lo que pasó en esta última serie. Claro que sí, Paco, pues siempre es un gusto poder estar aquí contigo y saludar a todos nuestros hermanos. Qué buen comercial que acabas de dar. Eso Sí, es cierto que, miren, nosotros ya tenemos varios tiempo, varias sí, series que grabamos y cuando hablamos de una serie, pues hablamos de un título en el que nos basamos a estar sí, compartiendo temas que van con ese título. Entonces sí es cierto que usted puede ir a nuestro canal de YouTube, en Facebook sí, también, y usted puede ver las series anteriores, la anterior a la anterior, y se va a enriquecer, a bendecir, sí, así es. como decías, esta serie que acabamos de terminar que se tituló Jesús me Jesús enseñó. me enseñó. Y muy bonita esa frase, ¿no? Jesús me Jesús me enseñó, enseñó. así como con un signo de interrogación para al que lo leía. Jesús me enseñó, ¿qué te enseñó, ¿Qué verdad? te enseñó Jesús? Y se Sí. hablaron temas de Jesús me enseñó a servir, Jesús me enseñó a perdonar, Amar, a ser humilde. amar, ser Temas humilde. muy sencillos, mis hermanos, y realmente la visión que tuvimos con esa serie fue expresarle al pueblo del Señor que podemos vivir como Jesús, que podemos hacer lo que Él nos enseñó de una manera muy sencilla. No son temas del apocalipsis, ni Ujú. son temas de extraterrestres, sino simplemente temas tan Muy sencillos como prácticos. aprender a amar, aprender a ser humilde, aprender a servir. Me gusta lo que dices, Paco. Hemos hablado de que aprender a ser como Jesús. Amén. Hacer como el Señor, ¿verdad? Qué bonito cuando tenemos el sentir en el corazón de seguir a Cristo, queremos seguir sus pasos, queremos seguir sus Amén. pensamientos, queremos seguir su palabra, su evangelio y pues por eso nos llamamos discípulos, ¿no? Así Porque es. somos seguidores de Amén. Cristo. Así es, mis hermanos. Y estamos, como les decía, muy contentos porque vamos a iniciar una nueva serie que se llama Libres, libres Libres. o libertad. Libertad. Es una serie que vamos a estar hablando de esa palabra, ser libres, vivir en libertad, Libertad. ser libertados. Así es. Así es, pastor. Y yo quiero que comencemos. Esta es la introducción a esta serie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, no solo hoy, sino que ayude también a todos los expositores que van a venir y van a bendecirnos con las enseñanzas. Amén. Cerremos nuestros ojos, Sí, Padre. Gracias te damos por la oportunidad de exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable por medio nuestro, amén. Sí, que Señor. nos ayude Gracias. a transmitir, Señor, con denuedo tu Sí, Señor. palabra, tus enseñanzas y la visión, Dios Santo, que tú has puesto en Gracias, nosotros, Señor como lo Jesús. dice tu palabra, pregonar libertad. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, pregonando libertad, diciendo que puede haber libertad. Te lo Amén. pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Pues qué alegría. Una vez más, estamos listos para iniciar esta introducción. Así que, pastor, te dejo para que puedas comenzar de una vez a la impartición de la palabra del Señor. Claro, claro. Gracias, Paco. Bueno, miren, saben que hay una preocupación, yo creo que debe de haber una preocupación en el corazón de los pastores, ministros, Sí, siervos del Señor,
que estamos al frente de una iglesia, ayudando Bueno. en la iglesia, administrándole la palabra al pueblo. Yo quisiera comenzar con eso. En lo personal, yo siento una preocupación, una carga espiritual por la gente de Dios, por ustedes, especialmente por los tiempos que estamos viviendo ¿Cómo no? en el tema de la libertad. El tema donde que va relacionado, por ejemplo, si lo queremos ver con un escenario bíblico, podemos ver en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto, que estuvo cautivo, ¿Cómo no? esclavo. Y esos millones de personas que Dios los llamaba su pueblo, eran su pueblo, pero estaban esclavos. Entonces, fíjense, nosotros somos su pueblo, pero podemos estar viviendo en esclavitud y necesitamos libertad, ser libertados, ¿no? La historia muestra cómo viene Moisés y Moisés es el libertador, es el que Dios envía para libertar. Y hay una palabra que se repite y se repite varias veces en esa expresión de Dios. Quiero que mi pueblo sea libre. Él decía, yo quiero que mi pueblo venga a presentarme sacrificios de alabanza, que me sirva, que me adore. Que me adore. Era el deseo de Dios porque ellos, por causa de la cautividad, de la esclavitud, no estaban sirviendo a Dios, no estaban adorando a Dios, no estaban presentándole sacrificios agradables al Señor. Sí. Entonces creo que ahora en estos tiempos, el pueblo de Dios en todo el mundo, tenemos que preguntarnos si estamos siendo libres para adorar a Dios, tenemos libertad en el adorar a Dios, libertad en el servir, libertad en el presentar al Señor como nuestras obras, nuestro servicio y nuestra vida, ¿verdad? Vivir libres, ser libres en Cristo, dice el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Estén firmes en esta libertad. Estén firmes en esta libertad que Cristo les ha dado. Entonces, yo me introduzco con ustedes, mis hermanos, que hay una preocupación en el corazón de Dios. ¿Cómo no? Que está transmitiéndose a nosotros y estamos aquí para esa frase que dijiste mientras orabas, Paco. Jesús dijo, estoy aquí para proclamar libertad a los cautivos. Qué bonita frase. Estamos aquí, Paco y yo, para proclamar libertad, pregonar esa libertad. Sí, amén, pastor. Creo que no hay mejor forma de expresar lo que Dios desea de su pueblo, de nosotros, de mí, que Él quiere que seamos libres para adorarle a Él. Amén. Y tú dijiste otra palabra muy curiosa, porque dijiste libres de la esclavitud, porque hay esclavitud del pecado, sí, pero también hay una esclavitud a la que Dios nos llama, y dice esclavitud de la libertad. Oh, sí, o sea, esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo, y eso está muy controversial, porque nos va a hacer libres de la esclavitud, pero vamos a ser esclavos de la libertad de Cristo. Entonces, todo esto queremos introducir, y yo creo que sería muy bueno, pastor, que nos pudieras platicar un poquito acerca de lo que quiere decir la libertad, o qué es ser libre. ¿Qué es eso? Entrar en estas definiciones. Claro. Por ejemplo, miren, hay una definición de libertad que queremos compartir, es la capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos, a fin de ir construyendo una comunión y una participación que han de plasmarse en realidades definitivas. Entonces, libertad es la capacidad que tenemos todos de poder nosotros disponer de nosotros, ¿no? Disponer de nosotros mismos.
Eso es libertad. Entonces, la capacidad que yo tengo de disponer de mí, de hacer lo que yo, básicamente lo que yo quiero. Ujú. Pero en eso, en esa libertad de hacer lo que yo quiero, creo que entra algo muy importante y es hacerlo con ley, con una con límite, Mm, ¿verdad? Porque ujú. sí, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera. Hoy puedo, por ejemplo, yo puedo salir de aquí en este momento y te dejo aquí, a ti solo. Sí, Yo sí, tengo la sí, libertad de hacer eso, pero sí. no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sería primero una falta de educación dejarte aquí solo. Otra sería una irresponsabilidad mía. Ah, pero hay algo muy importante que dijiste, pastor, y dijiste esto. Es la capacidad de disponer de mí mismo Ujú. a fin de ir construyendo una comunión. Sí. O sea que si yo no soy libre, yo he perdido mi comunión. Y fíjate, qué interesante esto, que somos seres creados por Dios para tener libertad. Amén. Dios nos creó, el ser humano siempre ha ido en pos de la libertad. Tú ves la Ujú. historia de las independencias de nuestros ¿Cómo no? países, las revoluciones, el ser humano en pos de la libertad, ¿no? Ujú. Como que llega un momento donde el hombre se eh, siente la cautividad hasta arriba, ¿no? Sí. Cuando siente el peso de esclavitud, la ¿Cómo opresión, no? ¿no? El hombre ya no puede más. Y en la historia de, por ejemplo, de México se levanta un Pancho Villa, un Ujú. Emiliano Zapata, hombres que pregonan libertad. Vamos Claro. a ser libres de esta cautividad, de Opresión. esta opresión. Por ejemplo, estaba yo viendo la historia del regalo que Francia le hace a Estados Unidos con La estatua de la la libertad. estatua de la libertad, ¿verdad? Entonces, ese monumento a la libertad que Ujú. tenemos aquí en este país, en los Estados Unidos, la Constitución de los Estados ¿Cómo Unidos no? habla de libertad, freedom of speech, Claro. freedom of religion, Ajá. libertad de religión, libertad de De expresión. expresión. De hecho, pastor, eso se llama la primera enmienda Ujú. de la Constitución de los Estados Unidos. Y yo sé que para muchos quizás no es una noticia, ya lo sepan, pero quizás otros no. Los Estados Unidos fue fundada y la Sí, Constitución de los Estados Unidos fue fundada con bases bíblicas. sí, Y todo esto que habla la Constitución de Estados Unidos nos habla de libertad con una base en la palabra de Dios. sí. Y esa primera enmienda de los Estados Unidos dice que protege, fíjate, este protege tu derecho a la libertad de religión, a la Ujú, libertad de expresión, sin interferencia, dice, del gobierno. ujú. Y eso ya abre otro montón de temas, ¿verdad? Claro, y eso, eso es eso en lo que fue fundada esta nación, la libertad, la razón por la que muchos han dado su vida, ¿no? Claro. Hay muchos hombres y mujeres que han muerto por libertad. Nosotros tenemos una, un mensaje de Cristo muriendo para Para libertarnos. libertarnos. Él es también el libertador. Amén. Cristo Es uno de sus es uno de sus títulos. títulos Sí. también. Él es libertador. Entonces, volviendo al punto de que Dios nos creó para ser seres libres, entra muy bien, encaja muy bien lo que tú decías, Paco, que al final, que este tema de libertad, ser libre no significa, el ser libre no significa que tú haces lo que tú quieres, porque ser libre siempre es ser libre en base de algo que te gobierna. Por Ujú. eso entra el ser esclavo. Claro. O sea, el esclavo tiene un señor. Nunca hay un esclavo sin un señor, porque si no, entonces no fuera esclavo. Claro. Es esclavo o siervo de un señor. Entonces, el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos que nosotros éramos esclavos del pecado,
pero ahora somos esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. O sea, cómo al final cambiamos de señor, De dueño. ajá, de dueño, pero somos esclavos y es una aparente contradicción, ¿no? Claro, claro. Somos esclavos, pero somos libres también. Sí. Y la palabra que tienes que captar aquí es que dice, éramos esclavos del pecado, o sea, esclavos del error. Ujú. El punto es cuando eres esclavo del conflicto, esclavo del problema, La mentira. esclavo de la mentira, esclavo de las pasiones desordenadas, esclavo del odio, esclavo del rencor. Esa es una esclavitud Claro. del error. Pero ahora somos esclavos de la justicia, esclavos del amor, somos esclavos del servicio al Señor, de la adoración, Amén. de la paz, Amén. de la paciencia, de la mansedumbre. De todo el fruto del eso Espíritu. es a lo que nosotros, a eso le servimos, ¿verdad? Claro, claro. Y esa es la diferencia, mis amados hermanos y amigos. Ah, la diferencia es a quién estamos sirviendo. Sí. Y eso te va a decir si eres libre Ujú. o no eres libre. A veces creemos, pastor, ser libres. Y quisiera leer una parte de esta definición que creo que Sí. nos va a ayudar bastante. Y para que puedas tú seguir con el punto de las palabras de Jesús. Escucha lo que dice esto. Dice, la libertad es imposible. Fíjense bien, la libertad es imposible sin la práctica de la verdad. O sea que no podemos vivir en libertad si no conocemos la verdad. Eso Entonces, lo dijo el Señor. claro. Conocerán la verdad y la Y la verdad verdad los hará libres. libres, ¿sí? O sea que es un punto en el cual nosotros como siervos de Jesús estamos haciendo lo que dijo Jesús, pregonando la libertad, diciendo que la gente puede ser libre. Y yo quisiera que nos Sí. ayudaras un poquito en este tema. Sí, esa palabra pregonar significa alzar la voz. Proclamar es alzar la voz con libertad. Ok. Por ejemplo, tú estás hablando de la verdad de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí, ya siendo un poco más contemporáneos, tendríamos que darnos cuenta que si hay libertad, si vivimos en un mundo de libertad o en un sistema de libertad, ¿por qué a veces existe una censura para lo que tú estás, difieres de lo que otros piensan? Por Claro. ejemplo, si hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión. Entonces, ¿por qué mueren algunos reporteros en algunos países? Claro. Porque están pregonando una verdad. Porque el Señor dijo, yo vine a proclamar libertad a los cautivos, que significa, yo entiendo eso como de alzar la voz y decir, esto es, este es el anuncio, seamos libres por esto. Claro. Pero hoy en día, lo que sucede es que pareciera que hay un sector que ellos sí pueden alzar su voz. Claro. Que hay un sector que sí puede alzar la voz y decir su mensaje, pero nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, pareciera que algo nos está censurando, nos está callando, nos está tapando la boca para no pregonar la libertad. Y creo que ese es un punto importante, que Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. O sea, ¿qué es una proclama de libertad? Por ejemplo, si alguien está cautivo por causa de una, que se siente condenado, se siente que no tiene perdón, y por causa de que hizo algo y siente que nadie lo va a perdonar, Jesús vino a decirle a esa gente, hay perdón en Cristo, para que seas libre, ¿verdad? Amén. Y de eso es eso es proclamar, eso es que nosotros digamos aquellas palabras, o sea, declaremos la palabra de Dios, la hablemos con libertad y
y hacer uso de eso, lo que el Señor decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para declarar estas palabras. Amén, amén. Qué excelente eso, pastor, porque realmente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, recuerdo que comenzaste con este ejemplo, cuando llegó el libertador Moisés a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo, Sí. ¿cómo respondió el faraón? Dinos tú. Respondió poniéndole más trabajo. Sí, dice que les dobló las tareas al pueblo. Si trabajaba, se lo puso doble. Y eso es lo que platicábamos antes, como dicen, detrás de cámaras, Sí, aquí cómo no. con Paco, en cuanto a una palabra que tú mencionabas, que es coerción. 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 Esa definición de lo que es coerción, básicamente es como una manipulación, ¿verdad? Básicamente Para sería que una hagas algo, manipulación, sí. pero de manera que no viene directamente, no te están hablando tan claro, pero por otro lado te están metiendo algo que te presione. Que te presione para que actúes de cierta manera. Y fíjate lo que dices tú. Dice que Faraón dijo, están ociosos, por eso están pensando en ser libres. Entonces, mira cómo Faraón es una figura del diablo. Claro. Él está diciendo, su mente está buscando libertad. Yo no quiero que busquen libertad. Les doblego el trabajo para que dejen de estar pensando en ser libres. Entonces, fíjense qué importante es lo que estamos viviendo hoy. Sí, hermanos. Oímos noticias de guerras, oímos la inflación Es que es algo que estamos viviendo. ¿Sí? Y dígame si ustedes no se levantan pensando en la inflación económica, en lo de la guerra. Estamos pensando en trabajar, Claro. en trabajar. Ahora tengo que trabajar más. Pensando en trabajar, Claro. trabajar. Y como que la mente no nos da para más. Claro. No nos da a pensar en otras cosas, ¿no? Y al principio decíamos que el ser libres te lleva a fomentar comunión y participación. Una de las cosas que nos hace ver que estamos perdiendo libertad en Cristo es la falta de comunión, no solo con Dios, sino con tus hermanos. La falta de participación. Claro. Con Dios y con los hermanos o con la iglesia. Si yo ya estoy perdiendo comunión y estoy perdiendo participación, de hecho hasta en tu mismo seno familiar, estoy perdiendo mi comunión con mi familia y mi participación con los míos, el pecado está tomando. ¿Qué es lo que hace el pecado? Separarte. Claro. Te separa de tu familia, te separa de las cosas buenas que Dios te ha dado. Y a eso vino el Señor, a libertarnos de esa conducta, del error, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante y quisiera leer esta línea porque yo sé que les va a ser de mucha bendición como lo fue para nosotros. Todo esto tiene que ver con nuestra conciencia, mis hermanos, con la manera en que pensamos y cómo procesamos todo este pensamiento. Y dice que tenemos todos una libertad de conciencia. Y este es el derecho de todo ser humano de decidir creer o no creer, pero ¿cómo? Ejerciendo tu voluntad libre y responsable. Y responsable. O sea que la libertad conlleva responsabilidad de nuestra parte. Porque a mí me pueden decir, oh, tú eres libre de expresarte y di lo que quieras. Aquí nadie te va a decir nada, pero es igual que la libertad. Yo no puedo decir lo que yo quiera o yo no puedo decir cualquier cosa. Yo no te voy a decir, yo no voy a venir aquí, por ejemplo, a maltratarte, ¿no? Claro. A decirte, no, que tú eres aquí, que tú eres allá, porque no, simplemente yo estoy expresando quizás mi enojo, pero eso no está bien decirlo. Ahora, si tú estás de acuerdo en una cosa, en un punto, y yo estoy en desacuerdo, yo creo que sí tenemos la libertad de expresar nuestros desacuerdos. Sí,
Sí. Y solo porque a ti te guste y porque eres el pastor de la iglesia, entonces me vas a censurar a mí, porque yo no tengo el mismo punto de vista. Y esto que estamos diciendo ahorita como un ejemplo, Sí. en mínimo, en pequeño, en nosotros dos, es lo que está realmente sucediendo en nuestra sociedad hoy en Sí. día. Porque hay un grupo de personas que tiene el poder de mediático, podemos Sí. decir, que es lo que nosotros escuchamos, que es lo que estamos todos los días, nos están bombardeando con noticias, Sí. nos están bombardeando con ciertas noticias, Que son casi, hablan de lo mismo. hablan siempre de lo mismo. Y eso ha traído mucho miedo, pastor. Sí. Eso ha traído que el pueblo de Dios Tiene miedo. tenga miedo. Sí. No se están congregando. Como tú dices, la falta de libertad te quita la posibilidad de que haya comunión. Sí. Y yo creo que esa es una gran razón por la cual el pueblo de Dios ha dejado de ir a las iglesias. Sí. No sé qué digas tú de este punto, No, pastor. porque- es que la fuerza del poder que dejó el Señor, ¿se recuerdan cuando el Señor dice a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen ahí la venida del Espíritu, la promesa del Padre? Y uno lo lee en el libro, dice, y estaban todos juntos. Entonces, fíjense cómo la unidad en adoración Amén. tiene un poder para la manifestación del Espíritu Santo. El enemigo sabe que hay un dicho común, ¿no? Se divide y vencerás, ¿no? vencerás, sí. Separa y vencerá. Entonces, el enemigo sabe que si nos separa, que si tú tienes dos carbones encendidos y los juntas, se hace más grande el fuego. Sí. Pero si separas los carbones, el fuego se va a apagar porque hay separación. Entonces, Claro. el Salmo 133 dice, cuán bello, cuán delicioso, cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Entonces, el mensaje, hay que ser sinceros en este Claro. tiempo, es que ser transparentes, ser honestos y darnos cuenta que el mensaje que está viniendo de afuera, o sea, el ataque del enemigo es fuerte. Claro. O sea, el plan que tiene Satanás sobre la humanidad está en desarrollo. Claro, está en proceso. Sí, está en proceso. Ya está. Sí, o sea, esto está caminando aceleradamente. El plan que tiene el anticristo de establecer un gobierno, Claro. un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso. Claro. Está en la Biblia y lo estamos viendo que aceleradamente Vamos hacia eso. vas a eso. Entonces, nosotros tenemos que ser estos hijos de la luz, hijos del día que somos en el Señor, para no estar en tinieblas, para no ser encontrados que estamos siendo llevados por la misma corriente, Claro. estamos siendo llevados por la misma sistema que nos está alejando del Señor. Entonces, ahí es donde un hijo de Dios tiene que despertar. Claro. Tenemos que despertar y darnos cuenta, ¿qué me está pasando a mí como hijo de Dios? ¿Cómo es posible que yo antes servía al Señor, pregonaba la palabra, leía la Biblia, oraba, servía, iba a la iglesia, ahora ya no voy a la iglesia, ya no ejerzo mi don, ya no ejerzo mi ministerio, ya ni leo la Biblia, pero soy cristiano? ¿Cómo podemos decir que estamos, como decía el apóstol Pablo, parece que empezaste en el espíritu y vas a terminar en la carne? Sí, vamos al revés, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso, pastor, eso que estás hablando, habla muy bien acerca de la responsabilidad que hay en la libertad. Responsabilidad, sí. Porque todos nosotros podemos vivir en este sistema y estamos viendo cómo este sistema nos está llevando a un sistema global, ¿no? Sí. Como tú dijiste, de religión, de gobierno, de economía, pero es nuestra responsabilidad Sí. en nuestra conciencia de recibir esa información y hacer nuestra tarea, pastor, de investigar. Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Esto que estamos viviendo hoy en día, ¿en qué me afecta a mí espiritualmente?
Porque como tú dices, pastor, solo vemos en qué nos afecta económicamente. Dices, ahora tengo que trabajar más porque la gasolina está muy cara. Ándale. Vas al supermercado Sí, y antes que con ¿qué? $100 comprabas ciertas cosas, ahora ¿qué compras? ¿Tres cosas o dos exactamente, cosas? exactamente. Y eso es, pastor, para explicar eso muy rapidito, Sí, santo Dios, se nos está yendo el tiempo, pastor, pero vamos a tratar de irnos lo más pronto sí, posible, mis hermanos. Le pedimos que nos ponga atención. La inflación, de eso se trata. La sí. inflación es cuando con un billete de $100 Ujú, tú comprabas cierta cantidad de comida o gasolina y ujú, ahora compras menos. Con esos mismos $100 compras ujú. menos. O sea, el poder que tienen esos $100 ha bajado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí, Y de una manera muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar a nosotros? Pues bueno, tengo que trabajar más. Ahora tengo que sí, conseguirme otro trabajo para sí, que me alcance, para poder hacer lo mismo que hacía yo antes. Pero lo que está sucediendo es que están tratando estos que tienen el poder mediático y económico sí. de ir hacia algo más global, algo que sea una economía en todo el mundo. Y Ajá. eso es algo que ya la palabra del Señor nos lo viene advirtiendo desde hace mucho. Sí, porque básicamente dicen que el dólar está perdiendo su trono, ¿verdad? Exacto. Entonces la economía global, la posición que tenía el dólar está perdiendo su posición. Y hay otras monedas que están tomando Un poco más. una posición. Entonces cuando uno ve que estas guerras, por ejemplo, alguien comentaba de que ahora en los Óscares o en los Grammys, Sí, que los el Óscares. Will Smith le dio una bofetada Sí, a Chris, al que así estaba que ahí. estaba presentando. Uno puede ver esos shows, ¿no? Y tú puedes ver varias cosas, por ejemplo, si fue real o es un plan mediático. Pero el asunto es Sí. si fue de veras o no el cachetadón que le pegó. El asunto es que estamos viendo en un show que lo ve, no sé, pues toda la familia, los Grammys o los Oscars, violencia. O sea, alguien se para y va y ¡pa! Le pega una cachetada al otro cuate, ¿no? Entonces, estás viendo violencia por todos lados, o sea, violencia en los Óscares, violencia en las noticias, violencia en la guerra de Ucrania, violencia aquí, violencia acá. ¿Por qué ese mensaje por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta falta de dominio propio de tus emociones? ¿Por qué está viendo esto? Pues ahí es donde tiene que entrar la pregunta de un cristiano. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, dice el libro de Génesis, cuando habla de Noé, y dice, y Dios vio que la violencia era mucha en la tierra. Y dice, y todo intención y pensamiento de los hombres era de Era de continuo continuo. hacer el mal. O sea, lo que decíamos al principio, hermanos, que dice Romanos, les doy la cita, Romanos 7. Si somos esclavos de la justicia, nuestro pensamiento es ir de continuo a hacer el bien. Amén. Es pensar cómo hago esto, cómo hago el bien, cómo ayudo a mi esposo, a mi esposa, cómo ayudo a mi hermano que me di cuenta, cómo le colaboro, Ese es el esclavo de Cristo. Amén. Pero fíjense lo que nos pasa, ¿no? Hoy, al oír las noticias, la inflación económica, todas estas cosas, nos dormimos pensando en eso. Y con esto queremos ir cerrando. Miren, queremos darles a ustedes, y yo sé que en estos temas que van a venir, Paco, hermanos, ustedes van a recibir perlas, verdades, bendiciones Sí, así es. que van a dar nuestros hermanos en el tema de la libertad. Pero quiero hablarles de una realidad que nosotros vivimos. Yo la vivo, aunque sea pastor. O sea, esto a todos nos está Claro. afectando. Yo a veces estoy por la noche un poco turbado, preocupado. Veo aquí, veo acá, me entero de una cosa, veo una noticia, leo una nota y me voy a la cama pensando en eso, ¿no? Mi mente está ahí dando vueltas al qué va a pasar y ahí está la preocupación, Claro. el afán. Y esto he descubierto. Yo he descubierto que entonces me cuesto pensando mucho en eso. Me levanto pensando en eso. Parece que de noche
aunque mi cuerpo durmió, mi mente siguió pensando. Me levanto y a veces me doy cuenta que perdí la oportunidad por el ajetreo de la vida, de que tengo cosas que hacer como todos, de haber leído la palabra en la mañana, de haber hecho una oración y preguntado, Señor, o darle gracias, ¿verdad? Gracias, Claro. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Como ahí es cuando eso lo pierdes, pierdes una reunión en la iglesia, no vienes a la iglesia ese fin de semana. Cuando pierdes eso fácilmente, te perdiste un tiempo de comunión, no Sí. pierde el venir a la oración, el ver estos estudios, Ujú. es tiempo de bendición. O sea, si estás perdiendo la oportunidad de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, pregúntate qué te está pasando, Claro. porque hay algo que te está cautivando y tú has sido llamado a ser libre, no a ser esclavo. Amén. Y es bien bonito cuando a través de la oración, yo he visto eso, cómo mi mente actúa bien diferente, mi corazón, Ujú. cuando oro, cuando leo la palabra, cuando me calma el Señor y digo, pues qué grande el Señor, ¿no? ¿De qué me estoy preocupando? ¿Qué estoy viendo? Que esté Putin pues Sí. ellos ahí que resuelvan, si no tienen a Cristo, se van a ir al infierno, es lo que, o sea, yo que me ando, o sea, ahí cuando viene la palabra de Dios, que Sí. si el anticristo, pues el anticristo que se quede con la tecnología, yo me voy con el Señor. Sí. Cuando lees la palabra, el Te cambia Señor el enfoque el Señor. Te te cambia el enfoque. rejuvenece, Sí, te levanta y caminas, no te pierdes las cosas que son del así Señor. es, así es. Y eso tiene mucho que ver, pastor, con la responsabilidad. Ajá. Un cristiano que vive en libertad es responsable de hacer todo esto. Así es. De pensar qué dice el Señor de esto que está pasando. No qué es lo que está sucediendo y cómo le voy a hacer, sino qué dice Dios de esto. Cómo Dios me va a bendecir en medio de esto. Cuando estamos esperando la respuesta de Dios en medio del caos, Sí. Dios te ayuda a cambiar ese enfoque, a no enfocarte en lo que te va a suceder por las circunstancias, sino lo que Dios va a hacer por medio de las circunstancias. Sí, y ahora es tiempo de pensar, Paco, ¿quién es responsable de mi espiritualidad? Claro, El ese. pastor es responsable, Paco es No, responsable de mi espiritualidad, la iglesia es responsable de mi espiritualidad. No, yo soy responsable de mi sí, vida espiritual. así es. Cuando venga el rapto, se va a ir cada uno y no te vas a poder colgar del talón de Paco o agarrar el talón del pastor porque es que él es responsable de mi espiritualidad. Me Sí, agarro no, de los pies, ni ¿no? del pelo me van a poner a agarrarme, mis hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra espiritualidad. Sí, así Por es. eso yo decía al principio, miren, mis hermanos, a mí me preocupa, pero no en el sentido de que querramos que la gente venga a la iglesia por venir. Claro. O que vengan a orar por... No, para mí ese no, el ser, el hecho de querer hacer eso, no es pensando eso, mis hermanos. A mí me preocupa que pierdas el sentido de tu Claro. responsabilidad espiritual. Eso me duele, es decir, cómo están perdiendo el sentido de su responsabilidad espiritual porque Es de su libertad. de tu libertad. Estás perdiendo tanta bendición porque nos estamos dejando llevar, engañar por muchas cosas. Sí. Pero esa es la verdad de que tú y yo somos, cada uno somos responsables de ejercer esta libertad. Y esa libertad es dirigida por Cristo, Por Cristo por la Jesús. palabra de Dios. Amén. Amén. Creo que estamos de acuerdo con esto y mis amados amigos y hermanos, en ya nuestra despedida de esta introducción Sí, a esta nueva serie Libres. Ah, creo que como puntos finales simplemente queremos decirles a ustedes, mis amados y queridos amigos y hermanos en Jesús, que la preocupación que hay en el pastor y los líderes de la iglesia es de que seamos libres,
Sí. de que estamos viendo cómo toda la situación mundial nos está afectando Ujú. y cómo Dios nos puede ayudar. Amén. Siempre estamos preocupados por cómo Dios nos puede ayudar a salir de esa situación en la que tú o yo estemos. Si tú estás pasando hoy alguna situación así, queremos decirte que Dios te puede hacer libre, que si eres esclavo de la preocupación, Dios te Ujú. puede hacer esclavo de la confianza en Él. Y Así es. así en todos los aspectos de tu vida. Amén. Eso es tan bonito saber esto. Miren, te ha pasado que a mí me pasó cuando yo tenía el deseo de abrazar a alguien Ujú. y yo decía, yo siento abrazar a mi papá, a mi mamá, siento Sí. expresar amor a esta persona, pero como que algo me lo impedía. Ujú. Quería amar y no podía amar. Parecía que se me Es daba increíble. más Sí, la acción así de es. odiar que la acción de amar. Algo Así dentro de es. mí me llevaba, me decía, yo quería levantar mis manos en la iglesia, Ajá. quería adorar a Dios, pero algo me lo impedía. Sí, así es. Y quería cerrar mis ojos y concentrarme y algo me lo impedía. No podía concentrarme, no podía. Descubrí que estaba cautivo, estaba atado. Pero el Señor me fue desatando poco a poco, Libertando. me fue libertando y las cosas que no podía hacer, que era expresar amor, expresar cosas que son bonitas, que todos queremos hacer, Ujú. Cristo, y por eso le damos la gloria al Señor, Cristo Amén. me libertó, a mí me libertó, libertó mi corazón, mi mente, mi Amén. vida fue siendo libre para adorar, para amar, para perdonar, Ujú. para bendecir. Y eso es lo que tú puedes hacer también. Si tú te sientes cautivo, que algo te impide, incluso algo te está impidiendo acercarte a Dios, todo eso son cautividades. Pero en el nombre de Jesús Así es. y a través de la palabra, vamos a orar por ustedes y vamos a declarar esta serie de Así es. libertad. Vamos a declarar libertad sobre tu vida, que vas a ser Así libre, es. tu familia, tus hermanos, amigos que nos están viendo, queremos declarar libertad Así sobre es. ustedes. Así es. Así que, ¿qué te parece, Paco, si Sí, hacemos esa oración así es, pastor. Vamos a hacerla. y vamos cerrando y agradeciéndoles a todos su Sí. atención y su cariño para con nosotros y la iglesia? Así es. Padre, oramos en el Gracias. nombre de Jesús, declarando esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, pregonando libertad a los cautivos, Así es. anunciándoles que sean libres en Cristo, que reciban la palabra, que sean libres para amarte, para adorarte, para Señor. venir a tu casa, Señor, para venir ante tu presencia. Señor, así como tú a través de la sangre que derramaste en tu sacrificio, pudo salir el pueblo para adorarte en el Así es, desierto. Señor. Hoy proclamamos que tu sacrificio nos dio libertad, Así es, Señor. que podemos adorar a Dios, que yo le puedo cantar al Señor, que yo puedo servir al Señor, que yo puedo amar a Dios y que puedo obedecer al Señor. Eso lo declaramos sobre nuestros hermanos, amigos, familia. Señor, trae libertad. Declaramos esa libertad en Cristo para todos ellos, Sí, Señor. en Cristo Jesús. Sí, Y Padre. te damos gracias Te por damos estos gracias. temas que van Sí, a venir Señor. y por la participación Sí, por de nuestros todos y cada uno de hermanos, nuestros hermanos expositores, maestros. Señor. Sí, Padre. Los bendecimos Te desde lo ya, pedimos Padre. en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Así es. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amén. Paco. No, a ti, pastor, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar contigo Amén. y poder estudiar la palabra del Señor. Sí. Una vez más, muchas gracias a todos por su atención. Les recordamos nuestros anuncios los días martes a las 7 de la tarde, 7 de la Sí. noche. Hay un estudio para jóvenes aquí en la iglesia.
Los miércoles no se pierda estos estudios y los domingos 2 de la tarde nuestro servicio presencial. Ahí los esperamos y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.